Qué rico estar nuevamente en Repensémonos, hoy con un tema de mucha actualidad sobre la migración. Somos Camila y Vicky, amigas, esposas, mamás y psiquiatras. Y nos encanta estar hablando justamente desde todas estas perspectivas que nos ha dado oportunidad la vida. La migración puede tener una cantidad de circunstancias, desde cambios de vida, desde duelos que se viven, desde situaciones nuevas, y la migración puede verse desde lo romántico, que nos va a arreglar una situación, desde un proceso de crecer, o desde también esta migración forzada que a veces se da por situaciones pues, de seguridad, de economía. Tiene muchas aristas todo el tema de la migración y queremos hoy conversar con ustedes pues lo relacionado con el tema. Camila, tú que escuchas alrededor de la migración en la consulta, sobre todo hablemos inicialmente desde lo que tiene que ver lo romantizado, que a veces pensamos que si yo me voy, si era tímido ya no me va a costar trabajo interactuar, si no tengo pareja seguramente en otro país sí voy a conseguir, o si tengo una situación económica que no se me ha arreglado, seguro ya se me va a arreglar. Y a veces, pues claro que se van a abrir nuevas oportunidades, pero a veces lo pensamos como que va a ser magia, que va a ser un milagro y no tenemos en cuenta como todo lo que puede haber en ese proceso. ¿Qué escuchas tú en la consulta? Tal cual estás diciendo, Vicky, el migrar hace que en uno se despierten o se habiliten eh, algunas características, valga la redundancia, algunas habilidades. ¿Y por qué? Porque en últimas uno tiene que sacar herramientas para poder asumir el proceso del cambio. Y ocurre que la gente era tímida, digamos, en su ambiente natural, migra y se ve forzada a tener nuevas relaciones, a sacar pues, cosas que no utilizaba o herramientas que no utilizaba de socialización y se vuelve extrovertido y pasa también lo contrario, personas que tienen unas grandes habilidades en su medio, cuando migran de pronto se ven coartadas, se ven frenadas, ya no les queda tan fácil ciertas habilidades sociales, probablemente también relacionadas con el idioma, con que cuando uno migra, pues obviamente tiene en algunas circunstancias estar en un ambiente de un idioma diferente, un idioma que no es el suyo, su lenguaje materno, entonces expresar ciertas cosas emocionales, ciertas cosas de afecto le cuesta trabajo, entonces, pero lo que tú dices, así como se cierra, digamos, la persona puede verse eh, sometida a un reto más grande y responder a ese reto, a veces esos retos lo que hacen es inhibir las habilidades de las personas. Entonces, no todo el mundo está hecho para migrar. Obviamente hay gente que tiene que migrar porque es por fuerza mayor, pero si nos ponemos a pensar, digamos, en la gente joven o en la gente que tiene la posibilidad de tomar la decisión de irse o quedarse, yo pensaría de entrada que no todo el mundo está hecho para migrar, pero que de todas maneras es algo que probablemente se puede probar. Listo. Lo probó, se dio cuenta que no era lo suyo y regresó cuando tuvo la oportunidad de regresar. Otros pues desafortunadamente no tienen la oportunidad de regresar porque es la única opción que tienen en ese momento. Pero en general lo que uno ve es que la migración es un gran reto para la personalidad de un individuo, para sus características eh, relacionales, para su carácter. Es un gran reto, es un reto que puede llegar a potenciar muchas cosas que uno tiene. Eh, digamos, gente que es un poco inhibida para conseguir trabajo, de pronto sale y se da cuenta que tenía mil posibilidades y que es recursiva y se emplea en esto y se emplea en esto otro y de pronto emplearse en algo que no era lo suyo le permite darse cuenta que es hábil en eso y pasa lo contrario también. Personas muy capacitadas de pronto salen y se dan cuenta que si no hacen para lo que estaban preparados, quedan paralizados. Entonces, digamos que la migración es un mundo desconocido, por así decirlo, ¿sí? Es un mundo en el que uno tiene que estar dispuesto
a dar ese paso a ese mundo desconocido y un poco asumir qué puede pasar en ese mundo desconocido. Usas la palabra reto, que yo creo que es la parte más importante como a tener en mente alrededor de la migración, porque se vienen ajustes en el idioma, en la cultura, a veces en el entorno religioso, en la comida, en las personas que tenemos alrededor, en hasta a veces cambios de horario, que ya no queda uno en el mismo horario que está la familia, en dificultad para estar en el entorno familiar, porque a veces a uno lo pueden visitar o uno puede venir, otras veces no es tan fácil que se den ese tipo de circunstancias de encuentros familiares. Se van cambiando muchas cosas y va retando mucho la resiliencia y la capacidad de resolver la vida. Yo siempre le digo a los pacientes que en la medida de lo posible traten de resolver algunos temas antes de irse, porque si yo pienso que voy a volverme la mejor versión de mí cuando me vaya, es mejor intentar cómo lo voy logrando desde aquí para ir como con algo avanzado, como con algo caminado y no llegar allá en ceros con esta cantidad de situaciones nuevas y de retos a empezar totalmente desde el primer punto. Si uno va más encaminado, si uno va más fortalecido, si uno ha intentado vencer ciertas dificultades antes de irse, probablemente le va a funcionar mucho mejor todo este proceso de llegar a un nuevo sitio. Por ejemplo, algo básico, pues si voy a llegar a un sitio que tiene otro idioma, pues trato de ir adelantando ese nuevo idioma. Sí, también puedo llegar a aprenderlo allá, pero probablemente la vida se me puede hacer más amable si ya llevo avanzado el idioma. Sí, definitivamente soy una persona muy de estar en mi mundo y poco conectar con otros, valdría la pena que lo empiece a hacer en mi entorno, que tengo más cosas que me protegen y que me ayudan a vivir los temas de cambio y de temores que puede uno tener, a empezar de cero a donde voy a llegar. Entonces tratar de resolver lo que más pueda uno y de adelantar cuaderno para no llegar a empezar todas las páginas nuevas con una vida que está llena de retos y también de duelos, porque hay que dejar muchas cosas atrás. Por eso es tan importante recordar que todos los cambios que van a venir, seguramente van a haber muchas cosas positivas, pero igual se cierran ciclos, se cierran etapas del lugar de donde estaba. Y por eso también les recomendamos el video de cerrar ciclos, porque este va a ser como parte de lo que hay que tener en cuenta en ese proceso de migrar. ¿Qué tan listo estoy para cerrar muchas cosas que tengo que dejar en mi lugar de origen o en el lugar de donde estoy partiendo? Las personas que migran también viven como con cierta nostalgia, es como que la nostalgia estuviera siempre ahí de la mano, como que la llevara uno en la cartera, porque claramente empieza uno a... Algunos dicen no soy ni de aquí ni de allá, yo siempre les digo es que eres de los dos lados. Ahí sí depende de cómo lo quiera uno mirar, empieza uno a ser de dos mundos diferentes, pero siempre se va a dar la nostalgia pues de ese mundo más conocido, de ese mundo que hasta un momento fue como lo más seguro que uno tenía. Entonces también hay que aprender a convivir, no solamente con cambios, con ciertos duelos, con cierre de ciclos, sino también con una nostalgia y enfocarse a esa nueva construcción. Pero para hacer esa nueva construcción es que es tan importante irse lo más firme, lo más sólido, lo más estable, para tener fuerzas para pegar los nuevos ladrillos de esas nuevas paredes que va a construir uno en la vida. ¿Has escuchado situaciones difíciles de los pacientes que migran, que te dicen que pasaron X o Y situación? Claro, Vicky, precisamente como decías lo de los retos y lo que representan la migración, desde el punto de vista de salud mental, migrar puede ser un detonante, puede ser un switch que le despierta a uno cosas, situaciones que ponen a prueba la salud mental. Y uno ve personas que con la migración desarrollan mucha ansiedad, otras se deprimen, otras un poco cosas, digamos, más serias, como sabemos tú y yo, que uno puede hacer psicosis con los cambios
con los cambios del entorno cultural y del entorno social, cuando hay choques idiomáticos, también a la gente, algunas personas se pueden desestructurar y sí puede producir cosas, digamos, más serias desde el punto de vista de salud mental. Pero en términos generales, todo el mundo necesita un ajuste cuando migra y, o sea, es una prueba, es un ajuste en su vida migrar. Sin embargo, aunque haya personas que se desestructuran y que pueden llegar a desarrollar como tal enfermedades por el cambio cultural, el cambio social, también hay grandes sorpresas como personas que se transforman, personas que son otras, que la migración las florece, les abre unas oportunidades increíbles y es más, a veces hay pacientes que tienen la duda y uno quisiera poderles dar el empujón y decirles, mira, tú debías irte, haz todo lo posible por irte. Ahora, el éxito o el fracaso uno no lo puede predecir, pero uno tiene la sensación de que hay un potencial de cosas que esa persona puede desarrollar alejándose de elementos que seguramente familiarmente o laboralmente lo frenan, un poco lo minimizan en sus capacidades. Entonces hay gente que lo sorprende a uno de cómo la migración le permite realmente ser una persona nueva, o hay otras personas que la migración los transforma no para bien, sino realmente los afecta, ¿sí? Los afecta enormemente en su salud mental. Entonces, uno no puede decir si es bueno o no. Digamos que todo el que migra le va a ir muy bien porque tiene unas expectativas muy grandes, y tampoco puede pensar que el que es tímido, el que no tiene capacidades sociales, es mejor que se quede en su entorno. No, porque uno no sabe cómo eso va a dar unos frutos mucho más bellos, más grandes, más jugosos afuera con otras personas. Es como el ejemplo que yo siempre tengo, un ejemplo, digamos, no personal, sí, pero que lo veo mucho, y es como la gente en el colegio es un individuo, ¿no? Entonces con tus amigos de colegio, en su zona de confort, la gente que lo conoce desde el kinder hasta que se gradúa, los profesores están, y de pronto esa gente se gradúa y con el grado siente que va a poder ser otra persona, y en la universidad es otra persona, y en la universidad consigue otros amigos, se relaciona diferente y se vuelve, no sé, más extrovertido, es el alma de la fiesta, y en el colegio era el tímido, el que nadie tenía. Un poco migrar es eso, digamos que es ese cambio del colegio a la universidad eso es migrar, poder a veces cambiar todo ese entorno y uno sacar cosas que no conocían uno, digamos, es un reto en ese sentido. Pero también puede pasar lo contrario, Vicky, que el individuo no toleramos todo ese mar de cosas nuevas que mencionas que se viene con la migración. Definitivamente es una opción, es un camino que se construye, un camino que puede abrir un gran abanico de circunstancias. Algunos lograrán todo eso que se proponen, otros les tocará un poco más complejo, otros retornan, y si retornan, pues también está bien, ¿no? Porque recibimos en consulta con frecuencia a las personas que retornan porque por alguna razón pues esta migración no cumplió esos estándares de lo que estaban esperando, o emocionalmente fue una situación devastadora, y si retornan pues fue su mejor proceso, fueron, ensayaron. En la vida uno tiene que ensayar, algunas cosas salen tal cual como uno esperaba y otras no, pero ahí las personas se devuelven como con una sensación pues de que es que no logran, de que son fracasados, y ahí también hay que resignificar que hicieron, que fueron muy capaces de hacer y de buscar y de intentar y tocar puertas, que yo siempre digo que lo importante es que al menos uno diga, hice todo lo que estaba en mis manos y no me quedé pensando en que tal vez sí y nunca hice. Entonces, tuvieron esa gran capacidad y coraje de hacer y de intentar, y si se dio, pues maravilloso, y si no se dio, pues ese no era el camino. Lo clave es que todos sepan que quien esté haciendo todo este proceso de plan de migración
es importante planear tal cual, asesorarse, saber que vienen cambios, que vienen nuevos horizontes, nuevas luces, nuevas oscuridades, y que irán construyendo en ese proceso de la migración seguramente nuevas respuestas a lo que se vaya dando. Saber que es normal que haya días difíciles para las personas que migran, pero que también podrán encontrar pues nuevos caminos. Si están pensando migrar, repiensen sus planes, busquen mucha información, asesórense muy bien para que pues se vayan lo más preparados posibles para ese nuevo reto. Nos encanta acompañarlos acá en Repensémonos, síganos en todas nuestras redes, nuestros videos, que tenemos temas como para darles información de distintas perspectivas de salud mental y bienestar. Escríbanos también qué les gustaría que les estemos comentando. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Repensémonos.